Hola amigos de Más que Política Podcast, bienvenidos a este nuevo episodio. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre un tema que ha estado mucho en el tapete político precisamente y es las candidaturas independientes. Yo estoy feliz porque hoy voy a compartir y a debatir este tema con dos muy buenos amigos, dos jóvenes talentosos de nuestro país, expertos, abogados, ambos conocedores del derecho constitucional y sobre todo y por demás de la política, de la vida política de los partidos. Pero aquí yo tengo además quien armó este lío y que tiene a todos los partidos políticos y a todo el mundo en vilo con eso de las candidaturas independientes, Alberto Fiallo, y a mi buen amigo Javier Ubiera. Buenas a ustedes, tardes, noche, buenos días, dependiendo de a qué hora estén viendo este episodio los amigos televidentes. Gracias por crear el espacio, pero sobre todo por ser una mujer activa en temas de política, y feliz de compartir con Javier, que es un viejo amigo y siempre lo será, independientemente de que nos separe sus equivocaciones con el tema de las candidaturas. Oh, wow. Oh, pero gracias a Dios, Javier, que él llegó. Sí, pero ya es normal. Vamos a salir bien de aquí. No es la primera vez que vamos a debatir sobre el tema. Eso es verdad. Por lo que está garantizado que aquí vamos a salir en paz y armonía. Claro que sí. Sí, algo hay que decir, a Dios las gracias, que nosotros, más allá de este debate, yo diría que de carácter jurídico y constitucional que se ha puesto sobre el escenario político con las candidaturas independientes, nosotros podemos dar gracias de que tenemos un sistema ciertamente democrático y que se permite sobre la mesa del debate, pues, discernir o estar de acuerdo con este tipo de temas. Entonces, yo arranco preguntando, ¿las candidaturas independientes, sí o no? Javier. Mira, yo creo que hablar de este tema, primero, como decimos los abogados, hay que ir de lo general a lo particular. Y tú estableciste algo que me gusta siempre abordarlo, el sistema. Y en este caso el sistema de partidos, el sistema democrático. Creo que nuestro país debe de tener más conciencia respecto a la importancia, a la vitalidad que representa para el buen funcionamiento de un país lo que es nuestro sistema político, nuestro sistema de partidos, nuestro sistema democrático. Ese es, pues, digamos que la piedra angular de que un país pueda funcionar. La gente a veces cree y dice, yo no tengo que votar, o yo no como con eso, yo no tengo que ver con eso. No, eso es lo que es nuestro sistema político y democrático, nuestro sistema de partidos, es lo que permite que tengamos una estabilidad social, económica, que podamos tener un desarrollo, que todos como ciudadanos podamos estar, pues, en un país en el que habitamos y podamos desarrollarnos y hacer nuestras funciones con garantías principalmente. Tú vas a otro país, por ejemplo, como Perú, que es el país idóneo para ponerlo de ejemplo, y allí tú Pero caes, muy mal ejemplo. allí tú caes más fácil preso, detenido en una condena, siendo presidente que habiendo cometido un crimen de matado a alguien. índole. O sea, entonces es para que entendamos cómo funciona el tema. Entonces, me gusta también poner de ejemplo el 2019, cuando hubo el intento de modificación constitucional, que se militarizó el Congreso. Eso tuvo incidencia, por ejemplo, en nuestro turismo. O sea, al momento en el que un ciudadano viene a visitar nuestro país y busca las noticias y ve que el Congreso está militarizado, eso tiene una incidencia, por ejemplo, para el turismo. Y por igual también, o sea, si la tiene para el que va a venir, que esa es nuestra principal actividad económica, es simplemente para poner un ejemplo de cómo funciona, porque de lo que estamos hablando es de eso, de la sanidad y del buen funcionamiento de nuestro sistema político, de nuestro sistema de partidos, independientemente de que usted esté de acuerdo o no con las candidaturas independientes. Y ahí voy al fondo de tu pregunta. Sin antes dejar de decir que creo que tenemos que todos tener más conciencia respecto a eso. Por eso mi tema general, desde los medios de comunicación, desde los ciudadanos, a veces como que queremos que el tema de los recursos a los partidos, que no sirve ninguno. Yo creo que tenemos que tener más conciencia de lo que eso significa y de que nuestro país tiene una estabilidad democrática, política y social gracias a ese sistema de partidos y ese sistema que estamos compuestos todos, porque también el empresariado, los ciudadanos, los gremios, y somos envidia en la región de ellos. Yo he estado en cónclaves internacionales en donde me ha tocado representar al país y hubo una vez en el que hubo un representante de cada nación en el que dio un estado de la democracia en su país y yo
ahí fue que yo me quedé de verdad asombrado de que hemos avanzado bastante en comparación con de la otros países. estabilidad democrática que nosotros tenemos referente a otros países. Que es lo que debe primar por sobre todas las cosas. Exactamente. Entonces, yo creo que las candidaturas independientes, yo tengo una posición encontrada con ellas, porque la veo bien, las pondero positivamente, pero creo que deben de estar en nuestro ordenamiento constitucional, que no lo están directamente. Hay quienes establecen que lo están a través del derecho a elegir y ser elegido que tiene el ciudadano, como establece la Constitución, pero también esa misma Constitución establece claramente que es a través de los partidos políticos la vía para usted poder candidatearse y llegar a los puestos de elección, como son las alcaldías o los regidores, por igual para ser senador, diputado o presidente. Lo establece muy claro en el artículo que constitucionalizó a los partidos políticos, lo establece muy claro también en el artículo que establece el tema de las candidaturas municipales, que debe ser a través de los partidos. Entonces yo creo que esa parte se debe de corregir en una próxima modificación constitucional que podamos tener, para que se le dé una viabilidad a las candidaturas independientes. Y una vez con ello también, entonces, en un marco legal, establecer todos los cánones que tiene que tener una candidatura. Más allá incluso de las regulaciones que estableció la Junta Central Electoral. Es que las regulaciones que establece la Junta la hace por un vacío que tiene la ley. Porque no tenía una regulación las candidaturas independientes. Simplemente las establecía y punto en la ley. Es que ni siquiera había una ley de candidatura independiente. No, o sea, las candidaturas... Fue a Alberto que armó un rebú. No, estaban en la ley. Las candidaturas independientes no son nuevas. Tienen unos 100 años. Okay. ¿En qué año, Alberto? 1926. Desde el 26 es que tenemos. O sea, tienen 100 años las candidaturas independientes. O sea que... Y hemos tenido candidatos independientes. ¿Cómo cuáles? Alcaldía, creo que en Bonao tuvimos un candidato a alcalde independiente. No hemos tenido electos, pero sí se ha utilizado la figura. Lo que pasa es que hace muchos años. Y es un tema que no tenemos fresco. La ley sí lo establecía. Ahora bien, solo establecía las candidaturas independientes y punto. No tenía un sinnúmero de regulaciones. Un marco regulatorio. Por eso viene el reglamento de la Junta, que también lo hace para cumplir con lo que emitió el Tribunal Constitucional. Y yo diría que hasta para ponerla un poco difícil a las mismas candidaturas por la cantidad de regulaciones que pues impuso, digamos, la Junta en ese sentido. Partiendo de lo que dice Javier, él como que sí, pero como que no. O sea, sí estoy de acuerdo, pero a través de los partidos, más que todo, o luego de que exista un marco regulatorio y constitucional, que si bien plantea a Javier, tú también lo has planteado, ya existían las candidaturas independientes, no hay una regulación. Entonces, aquí como que lo que vemos es que hay un vacío de la ley misma, de especificación, digamos, de cosas puntuales para que pudiese ser factible la candidatura. De nuevo, este espacio es muy interesante. Te felicito por hacerlo y sobre todo por tener esta discusión que al parecer va a ser larga, ¿no? Sobre todo con este intento, principalmente del partido de gobierno, por eliminar las candidaturas independientes. Felicito a la posición de los senadores de la Fuerza del Pueblo en votar en contra de la eliminación de la candidatura independiente, lo cual lo hace coherente con el compromiso, con su compromiso, o nos muestra que hay un compromiso con institucionalidad democrática. ¿Dónde estamos? En República Dominicana tenemos un artículo 22.1 que prevé el derecho a elegir y ser elegibles a los cargos que establece la Constitución. Punto, Nadia. Ok, sin no habla de ningún espacio otro de interpretación por parte del legislador. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que tú puedes participar en unas elecciones como candidato independiente o a través de un partido político. Te voy a hacer una pequeña corrección. Los partidos políticos no se constitucionalizan a partir de la Constitución del 2010. Ok, ya pero no es una idea de Javier. De hecho, lo oí también tiene que ser uno de los constitucionalistas digamos que de cabeza más amueblada que conozco, que decía que se constitucionalizaron en el 2010. No, no es cierto. Se constitucionalizaron en el 1944, cuando Trujillo, para darle fuerza y sentido, sustento al Partido Dominicano, prevé que la organización en partidos políticos es libre. Ese es el núcleo de ese artículo 216 aunque que hoy él tenemos. No lo pusiera 100% en la práctica. Por supuesto. Y se replicó en la del 54, en la del 55.
Y entonces tenemos hoy el artículo 216 que de alguna forma, no sé bajo qué, digamos, premisa, los partidos políticos o las personas que defienden que el monopolio de la participación política está en los partidos políticos, digamos que prevé. Lo que pasa es que yo lo leo, lo releo, releo y no encuentro en qué parte de ese artículo dice que los partidos políticos sean el único mecanismo de participación. Pero si tú me permites, te voy a dar otras razones que sustentan la candidatura independiente. Esa lista de requisitos para esos cargos que establece la Constitución, a los que todos y todas tenemos derecho a presentarnos como elegibles, establecen una serie de requisitos. Esa serie de requisitos, Nadia, ninguno incluye ser parte de un partido político. Pero esta discusión no es de ahora. En México, desde el 1919 tenemos candidatura independiente. Pero yo quiero hacer un paréntesis ahí. Partiendo del artículo 22. Punto 1, correcto. Exacto, 22.1, que dice el derecho de elegir y ser elegido. Aquí, y como no hay espacio para interpretación, dos cosas. Bien, y perfectamente ambos pueden responder. Hay entonces un tema de discriminación y de violación a derechos dentro de los partidos políticos y sus candidatos que tienen que pasar por varios procesos internos de elección de un grupo en específico para entonces luego irse a unas elecciones generales, uno. Y segundo, si está tan establecido de esa manera, ¿por qué tú someter ante la justicia un proyecto de ley y todo lo demás para que entonces esto vaya y se valide a través del Congreso? Si me permite, Javier, responder primero. Mira, tú en tu pregunta, acabas de definir las razones prácticas. Basándome en lo que plantea ese artículo. Sí. Las razones prácticas por las cuales no se le puede exigir a una persona que forme parte de un partido político para participar de las decisiones de los asuntos públicos. No hay una discriminación cuando tú decides voluntariamente integrarte a un partido político, que debo hacer un paréntesis, mirando, esta es mi cámara, ¿verdad? Uh-huh. No hay democracia sin partido político. Los partidos políticos son esenciales. Es decir, no es que la democracia sería más débil, la democracia sería escasa. No existe democracia sin partido político. Y las propuestas de candidatura independiente son todo menos una propuesta antisistema. Okay. Al contrario, las candidaturas independientes vienen a fortalecer esas instituciones como la cual Javier participa y milita tan dignamente. Solamente con permitir participar candidatos independientes tendríamos partidos políticos mucho más robustos. Y de eso vamos a hablar más adelante, cuando analicemos qué nos trae y cuáles son los retos. Porque obliga al liderazgo responsable. No, obliga a cambiar la narrativa. Es decir, cuando decía Javier hace un rato, como que tendríamos que tener cuidado, yo estoy completamente de acuerdo con cómo nos referimos a los partidos políticos como quienes han sido los garantes de la estabilidad democrática que hoy tenemos, sin duda. Uh-huh. Pero también hay que asumir un poquito de culpa. Es decir, los partidos políticos han tenido un nivel de desconexión con la población que ha llevado que el 48% de la población no se paró a votar en las elecciones pasadas. El 58% dice que no creen en los partidos políticos. Entonces, gente valiosa como Javier conecta, pero hay muchísima gente, sobre todo en las cúpulas de los partidos políticos, que no conecta y que tiene a figuras como los foques, como los influencers, que despiertan mucho más esperanza de que va a cambiar su futuro que ellos mismos. Pero mira, voy a interpretar la sonrisa de Nadia al respecto, que tú pones el ejemplo mío, pero vamos a tomarlo como generación, no personalizando. Sí, claro. O sea, esa generación que puede hoy llegar a tener una conexión con la ciudadanía de hoy, porque la política ha cambiado mucho. Antes era convencer, hoy es conectar. Uh-huh. Sí, un ejemplo de ello. Dilo dolorosamente. Un ejemplo de ello es el cambio. O sea, el cambio, por ejemplo, su articulador. Conectó. ¿Qué dijo? El asesor político que creó el cambio, ¿qué dijo? Nunca explicamos cuál fue el cambio. O sea, simplemente se enfocaron en hacer una conexión con el elector. En una estrategia basada en conexión. ¿Dónde conexión? voy en el punto? Que esa generación que sí hoy puede conectar, se les es difícil en los partidos políticos. Pero ahí voy, Javier. Y Ese por es eso el punto, decía, por eso, no hay una Nadia, discriminación, porque aún yo militando en un partido político, partiendo de ese artículo 22.1, yo puedo decir, yo no tengo por qué someterme a 3 procesos cuando al final tengo que ser validado por el voto universal de los ciudadanos al momento de una elección. Exactamente, pero no es discriminación porque es una decisión personal. Bueno, es decisión personal militar, pero que me sometan a los procesos internos. Lo que pasa internos. es que estás ignorando algo. Hay otra normativa que es para los partidos políticos, que no es la Constitución
ni es la ley, Sus reglamentos. pero son sus estatutos. Sí, y los reglamentos. estatutos, pero acuérdate que ningún estatuto está por encima de la ley y ninguna ley por encima de la No, Constitución. claro que Correcto. no, pero el estatuto tú tienes que, y los reglamentos tú tienes que contarlo dentro de las regulaciones que tienen las organizaciones y cuando tú políticas. decides de manera voluntaria Claro, militar. cada partido tiene que hacer su estatuto conforme a lo que establece la Constitución y la ley. Así es. Pero hay ese estatuto y ese reglamento que es un ordenamiento para las organizaciones políticas. Y entonces ahí entra esas competencias internas que se tienen que realizar. Sin embargo, aquí sabemos los tres que esos estatutos se aplican a según en buen dominicano. Sí, hay Sobre retos. todo en los procesos de elección para conformar una boleta electoral. Pues tú sabes que eso no es un secreto para nadie. Hay grupos de poder dentro de los partidos políticos y dependiendo la fuerza y el músculo que tenga cada grupo, impone candidatos a conveniencia. Eso es así. Eso es así. Te propongo algo, si te parece, Nadia. Ujú. Yo me concentro en las bondades de la candidatura independiente. Javier habla sobre los retos, desafíos o digamos que Sí. desventajas. De hecho, ese es el punto aquí. ¿Por qué nosotros tenemos que validar una candidatura independiente cuando, partiendo incluso de lo que tú mismo dices, que eres quien propone y ha puesto sobre el tapete el debate en términos, digamos, jurídicos, ¿por qué respaldar una candidatura independiente o por qué no asustarnos de que por ahí se pueda colar cualquier cosa con una candidatura independiente? Ok, vamos a pensar por lo último. Asustarnos de que se pueda colar cualquier cosa ya un poquito tarde. O sea, eso no es un problema que tendremos, es un problema que tenemos. Ya está pasando. Ya está pasando. Lo que yo propongo es lo siguiente. Primero, ese monopolio del acceso al poder, sobre todo, olvídate del acceso al poder como poder. El acceso a esos espacios donde se deciden los asuntos públicos está ahora mismo concentrado en los partidos políticos. Entonces, lo primero que nos traen las candidaturas independientes es la posibilidad de tener personas que no tienen el interés de formar parte de un partido político, que no tienen ni siquiera vocación de pertenencia en política, como pasó con el caso de Mario Sosa, de que puedan presentarse como candidatos y candidatas. Eso es la perspectiva de participación. En cuanto a democratiza el acceso al poder, ahora mismo, como tú bien explicaste, hay que estar en un partido, hay que entrar dentro de un partido, sea periférico, yo le llamo periférico a esos partidos pequeños que históricamente han sido bisagra. Bisagra. Esos partidos pujantes, que son esos partidos pequeños, digamos, que tratan de conectar, pero que tienen retos en el sistema político, como el Falpo, los emergentes como el Falpo, como Los Opción Democrática. oportunistas. Como, no, estos son, no, Él habla de los que sí funcionan. ya yo Ok. mencioné los oportunistas son bisagra. los bisagras, exacto. Y luego los partidos que tienen relevancia o que pueden participar con éxito en las elecciones. Entonces tú tienes que coger entre ese espectro, ese menú de opciones. Y muchas veces, obviamente, para tú entrar, tú tienes que inclusive incurrir en prácticas con las que tú no hubieras querido incurrir. Es el caso de la mujer. ¿Cómo la mujer participa en una política diseñada y pensada para hombres? Bueno, Se encuentra con un espacio completamente hostil. Entonces, tú estás sacando jóvenes que no tienen ningún interés en participar en política partidaria, pero que les interesa mucho más la política que los jóvenes de mi generación. La política en sí misma, es decir, poder participar en política. ¿Cómo tú integras a la mujer, que está históricamente escupida de la política? Perdóname que use una palabra tan fuerte, pero eso es así. Tuvimos que incluso luchar para que exista un marco legal para poder tener un espacio. Para poder tener un espacio. Entonces, tú tienes ahora con la candidatura independiente, una nueva, te lo propongo, Javier, para que lo analice, o sea, para que lo analice en tu respuesta. Tú tienes ahora un camino directo de esa lideresa comunitaria que está en el barrio, que tú sabes que ella es la que sabe dónde están los muchachos, cuáles son los viejitos que hay que cuidar, cuáles son los muchachos, cuando viene la kermés, cuando viene la ayuda social, sabe quién hay que repartírsela, que generalmente es una buscavoto de los líderes, dirigentes, que a su vez se olvidan de ellos y terminan poniendo a los hijos, a lo allegado, a la novia. Entonces, estamos hablando de una estructura que tiene secuestrado el acceso al poder. Entonces, esto va a democratizarlo completamente. Y la oportunidad de participar directamente de la mujer, porque sigo con el caso de la mujer, por ejemplo, en un ayuntamiento para el tema del espacio público, para el tema del cuidado de las calles, pero también en un congreso para poder promover leyes que sean de mayor, que produzcan muchísimo mayor cohesión social. Es lo que nos traen las candidaturas independientes. Pero además el dinero, que eso yo quiero que se me refiera, mi querido Javier. 1.620 millones de pesos vamos a entregar en este año. 438 millones de pesos le vamos a dar a la Fuerza del Pueblo, al PLD y al Partido Revolucionario Moderno. Es decir, una democracia cara. Y tú dices, ¿y cómo viene la candidatura independiente a cambiar eso? Muy fácil. El voto ahora va a salir más barato.
No sé, porque ahí tú no tienes que salir a ofrecer Está nada, de- es simplemente que usted salga a votar por quien le convenga. Literalmente. Pero ¿qué pasa? Está comprobado en estudios que los votos de los candidatos independientes son más baratos que los votos de los partidos. Sin embargo, tú haces una serie de planteamientos, y Javier, me gustaría ver tu posición en ese sentido, que han sido observados por el legislador y por eso entonces tú tienes una ley de partidos políticos, movimientos y agrupaciones políticas, la ley electoral. Se crea, a propósito de la dificultad y de los espacios, el tema de la cuota dentro de la boleta para contemplar el espacio de la mujer, y todo esto de alguna manera se integra al sistema de partidos, igual que el financiamiento, que sí ahí yo pudiese darte un respaldo en cuanto a tu planteamiento, porque muchas veces el militante no tiene acceso a la auditoría, digamos, del uso y distribución correcta de esos fondos que reciben los partidos políticos precisamente para el propio trabajo político. Mira, el tema del financiamiento es todo un reto para el sistema. Yo creo que es un tema que la ciudadanía viene haciendo sus observaciones al respecto, desde mi punto de vista equivocado. La democracia es un tema que hay que preservarlo y como bien hemos dejado aquí, tanto Alberto como yo dicho, para un país poder funcionar correctamente, democráticamente, socialmente, es a través de los partidos políticos. Entonces, el tema del financiamiento es un tema que desde mi punto de vista es correcto. ¿Cómo nace el financiamiento en la República Dominicana, por ejemplo? Bueno, fue una propuesta de José Francisco Peña Gómez en la crisis del 1994 y a su vez la modificación constitucional posterior, y fue de los puntos que se estableció con tres intenciones. Una, que no lleguen los recursos del narcotráfico y del lavado de activos que de a la nada política. ha servido aparentemente. Ha servido porque lo ha reducido. Bueno. O sea, lo ha reducido. Ha hecho su trabajo, ha hecho su función. A través del tiempo eso se ha ido reduciendo y es un reto trabajarlo de los partidos ¿Y políticos. cómo lo sabemos? Por el ¿Cuál es la incremento data, que ha Javier? propiciado, por el incremento del clientelismo que podría uno decir que han propiciado los propios partidos políticos. Allá vamos. Otro punto era, pues, reducir la brecha que existe entre los partidos de oposición y el partido que está en el gobierno. Porque en un país que tiene una institucionalidad un tanto baja como la nuestra, quien está en el gobierno, pues, utiliza los fondos a su merced y eso le saca una conveniencia política. Y por igual también, pues, reducir esa ventaja política que se crea entre quienes están, entre los partidos mayoritarios y entre los partidos minoritarios. No es igual. Entonces, reto, bueno, transparencia. Los partidos tienen que transparentar en qué utilizan esos fondos. ¿Tú sabes a qué equivale el porcentaje de gasto de los partidos políticos, los fondos que reciben? A un 15, un 20% ¿Y qué de pasa lo que gasta un partido. ¿Y qué pasa con todo lo demás que pagamos nosotros los contribuyentes? No, lo demás viene por un tema de las recaudaciones que hacen los partidos o donaciones que reciben. Ahora, del 100% de los gastos de los partidos, representa un 15, un 20% de lo que reciben de la contribución estatal. Okay. Representa eso. Okay. O sea, es para que se tenga en cuenta cómo es el tema de los partidos. Que no es un gran impacto, tú querrás decir, en términos económicos. Para los partidos políticos es algo de importancia, algo de relevancia, pero... En términos presupuestarios. Pero eso no es suficiente. O sea, no es que a los partidos políticos se le está dando toda la millonada del mundo, como se ve con eso. Se le está dando unos recursos económicos significativos, pero que desde mi punto de vista... son, digamos que es un recurso invertido, porque eso es lo que permite que nuestro sistema pueda funcionar. Señores, miremos el ejemplo del 2020, las elecciones municipales suspendidas. Eso pudo haber provocado una crisis de varios meses o de años en cualquier país del mundo. Sin embargo, en nosotros, en días se pudo resolver. Ahora, transparencia, los partidos tienen que transparentar los recursos, tienen que poner en su página web en qué lo gastan, todo lo demás, pero a veces no entendemos cómo funcionan los partidos, señores. Abrir un local en cada municipio, en cada provincia del país, no es algo fácil. Sin embargo, la tecnología que tiene que tener un partido para inscribir a sus afiliados, la seguridad que debe tener para ello, la empleomanía que debe tener para funcionar, que tiene que tener técnicos, para hacer sus eventos. Y la capacitación también del propio personal de los partidos políticos. Para hacer sus eventos que manda la ley, o sea, para tú hacer una elección interna, para tú hacer actividades, convenciones. Hay un costo que tienen los partidos, que yo creo que a veces eso no lo vemos, pero sin duda alguna que es un tema que los partidos tienen que sentarse a analizar, porque hay que abaratar el costo de la política en la República Dominicana. Nosotros vamos a una pausa. Discúlpame, Nadia.
para puntualizar Sí. ahí, que es un tema que no solo tiene que ver con los partidos. Por ejemplo, cuando tú vas a poner una valla como candidato político, te sale más costoso como candidato que el empresario que se anuncia. Así Entonces, ¿por es. qué por qué si es la misma valla y el mismo espacio? Eso. Entonces, abaratar los costos de la política es un compromiso de todos como nación, no solo de los partidos, que también tienen gran parte de ello por lo que tú estableciste ahorita, el clientelismo. Bien, nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos vamos precisamente a partir de ahí. El clientelismo desde los partidos políticos versus las candidaturas independientes. A propósito del financiamiento que reciben los partidos políticos y cómo sería entonces el financiamiento y el control para las candidaturas independientes. Pero eso después de la pausa aquí en Más que Política. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Hola dominicanos y dominicanas. Tenemos el honor de presentar Ciudadanos al 100. una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación Y yo. Y yo. Y yo. Pero mami, Ay, perdón, disculpa. Ok, seguimos. ¿y todos los jóvenes en edad escolar? Junto a esta escuela ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana. porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones para ser ciudadanos al 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Mami, en reuniones familiares no usamos los celulares. Continuamos en Más que Política Podcast. Candidaturas independientes, sí o no, clientelismo, financiamiento. Y nos quedamos en la pausa en precisamente el clientelismo político impuesto por los partidos políticos versus las candidaturas independientes. ¿Qué sale más barato? Javier dice que el financiamiento hacia los partidos políticos debe ser transparente, sin embargo que no es suficiente, que No, se hace lo que- necesario un poco más. No digo que se hace poco más. Es suficiente con lo que tenemos, ya está establecido en la ley cómo debe de acceder los partidos, qué cantidad le toca, es suficiente con lo que está. Lo que digo es que a veces maxificamos Ok. la cantidad de recursos que reciben los partidos. Ok. Alberto, el financiamiento de los partidos, pero ahora mismo una candidatura independiente no cuenta en el marco legal con algún recurso, alguna estructura para poder financiar una candidatura independiente. Entonces, ¿cómo sería el control? ¿Cuáles serían las ventajas en relación a los partidos que reciben dinero de nuestro bolsillo? Para yo decir, yo prefiero irme por aquí, sin que esto me cueste nada, y yo votar por lo que plantea. Mira, nosotros hemos construido una cultura política sobre bases bastante, digamos que frágiles. Sobre todo que hemos dejado que el dinero sea la principal, digamos que el principal activo en el desarrollo de la actividad política. El principal motivador. Y bueno, y obviamente motivador. Lo que Alberto quiere decir, el principal punto que determina. Sí, exactamente. El Es decir, Bueno, de ahí el sí, famoso día D. Es que lo que pasa es que uso la terminología activo, porque es una terminología del negocio, y como es una actividad muchas veces prácticamente empresarial, la de los partidos políticos, Oh, obviamente wow, qué trágico. el activo es así. Y de hecho, no trágico. A mí me llama mucho la atención, y voy a hacer un análisis a partir de lo que ha dicho Javier. Si
esos 438 millones de pesos que se le entregaron a los tres partidos principales, ¿verdad? No vamos a individualizarlo. Son solamente el 15% de lo que ellos gastan. Significa que gastan 2.500 millones de pesos. Es regla básica de matemáticas. ¿De dónde salen los 2.000 millones de pesos adicionales? Primero. Segundo, ¿qué tan ineficiente tú eres como estructura que todos los años gastas 2.500 millones de pesos? ¿Cuánta gente hay ahí que debería estar trabajando y no chupando de la teta del Estado? ¿Cuánta gente de ahí está viviendo de mis impuestos que está sentado sin hacer nada, porque ni siquiera una posición importante nosotros vemos en República Dominicana, que tiene que costar 2.500 millones de pesos? No, a mí me cuesta 438, pero que cuesta 2.500 millones de pesos. Fíjate cómo los partidos se han convertido en una estructura obesa. ¿Tú quieres decir que los partidos son chupasangre del presupuesto? A mí me parece que hay un reto importantísimo, un desafío importantísimo como país para nosotros fiscalizar lo que los partidos políticos gastan y que gasten menos. Y que inviertan en lo que tienen que invertir. Porque tú hablabas de formación. Es pequeño el capítulo en la ley de partidos políticos que tienen que destinar a eso. Pero no hay quien fiscalice. Porque la Junta Central Electoral, tú sabes lo que es un león, ¿verdad? El león se define por sus garras y sus dientes. ¿Y si no tiene garras y no tiene dientes? No es nada. Es un peluche. Exacto. Es un peluche. Entonces la Junta Central Electoral ha sido tradicionalmente un peluche. ¿Cómo que un peluche? O sea, que la Junta Central Electoral no cumple con el trabajo de fiscalización. No tiene garras tampoco. No cumple con el trabajo de fiscalización. Tiene mucho trabajo haciendo lo que hace, inclusive haciendo cosas que no debería estar haciendo, como el tema del control y la protección del registro público de personas. El registro civil, pero la verdad que la tarea ha sido pobre. Y con la candidatura independiente ha sido particularmente, ha tenido una hazaña particular, me imagino que obviamente motivada desde los partidos políticos. Pero no nos vayamos del clientelismo. Yo pienso que las candidaturas independientes vienen a traer la oportunidad de nosotros controlar de verdad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo fiscalizar a un Javier que pretende ser candidato a senador de Atomayor, a él y a sus allegados, que fiscalizar a toda la estructura a la que pertenece Javier, donde estamos hablando de que reclama tener más de 2 millones de miembros. Entonces, de entrada, fiscalizar y controlar los candidatos independientes va a ser mucho más fácil que hacerlo con estas estructuras, estas más... Pero ¿cómo la candidatura independiente puede? Porque independientemente, o sea, yo estoy muy de acuerdo en muchos de los puntos que tú planteas, pero debe haber un registro, tú tienes que tener algún tipo de estructura, tú tienes que empadronar para tú más o menos tener una idea de qué porcentaje de votos tú cuentas, y eso conlleva de alguna manera... un incentivo económico. Entonces, partiendo de lo que tú dices, también sería como filar cuchillo para tu garganta en cuanto al tema de las candidaturas independientes y en algún momento determinado, porque vamos a estar claros, yo creo que ningún partido estructurado y formal va a apoyar que se le disminuyan los fondos que reciben, y sobre todo porque son instituciones de años con instituciones dentro de la misma institución política. Entonces, pudiese saltar alguien de la candidatura independiente. Bueno, pero a mí me están discriminando. Yo necesito que a mí también me tomen en cuenta dentro de ese presupuesto. Sí, pero con lo que tú planteas es como que filar cuchillo para tu garganta en ese sentido. No, al contrario. Lo que he dicho al principio, mi querida Nadia, es que las candidaturas independientes, y ha sido un ejemplo regional, lo que vienen a hacer es a sincerizar, democratizar, abaratar lo que se le paga a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque cuando tú entregas 438 millones de pesos, tú lo entregas a tesorería. Tú no lo entregas a los candidatos. Es más, tú no tienes control de qué le llega al candidato a senador, contrario a lo que le llega al candidato a regidor, por ejemplo. Pero con una candidatura independiente está muy claro. Esa persona sacó una cantidad de votos, se veía la realidad en el contexto y se le entrega al candidato independiente. Entonces, no, al contrario, yo lo que estoy diciendo... establece que a las organizaciones, no a los candidatos. Por supuesto, pero eso ahí voy. Entonces, partiendo de ahí, Javier, no habría una discriminación de las organizaciones políticas versus los candidatos. Y otra cosa, tú hablas de transparentar, pero poniéndolo en el contexto que lo pone Alberto, bueno, entonces son como sanguijuelas los partidos políticos del presupuesto. Es que el tema de nuestro ordenamiento está establecido para las organizaciones políticas, no para los candidatos. Ahí entra también el tema de los candidatos independientes. Por eso digo que tenemos que modificar nuestro ordenamiento, empezando por la Constitución y luego por la normativa, para poder tener una figura de candidato independiente correcta y fuerte, que no sea un espacio de participación que pueda, a través del tiempo, en vez de venir a agregar valor, como puede, o sea, por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos personas que han establecido
públicamente que sí aspirarían a candidato independiente, como el caso de Alberto, como el caso de Roberto Monclús, entre otros que son personas de valor. Pero todos sabemos que es una vía que se puede aperturar, que puede traer más situaciones negativas que las que ya tenemos con el sistema de partidos. Entonces, por eso... Más negativa. Claro. Estoy siendo es sincero. Que una total falta de unidad. ¿Tú te imaginas un congreso con 8,000 diputados y 8,000 senadores, cada uno con una agenda independiente? Porque es otra cosa. ¿Cómo puede un gobierno cohesionar, digamos, criterios puntuales sin responder a intereses? Porque algún respaldo vendrá para un candidato independiente de algún lado. Entonces, ¿cómo tú controlas eso? Es una pregunta excelente. Pero yo te voy a decir, la democracia solamente se enriquece, se alimenta de democracia. En ese caso, tenemos que hacer consenso. ¿Qué pasó con la candidatura independiente? Mira lo negativo de tener todo el poder concentrado. Y ustedes han vivido eso, evidentemente. Lo han vivido y también lo han ejercido. Y lo han puesto en práctica también. Pero, ¿qué pasó con la candidatura independiente? Pero le están diciendo al proyecto de ley, le están diciendo que Marilady Paulino. Dije porque le cogen el cronómetro y es más rápido que no ella. Le están diciendo, no, le pusiste tú. Le están diciendo, pero la gente me lo dice y yo lo que hago es que lo repito. Entonces, Marilady Paulino, Félix Sánchez. ¿Tú estás contento con este lío que tú armaste? ¿Tú te sientes contento? Es que, qué bueno que tú dijiste eso, sobre todo para lo otro que estaba diciendo Javier, con lo que estoy completamente de acuerdo. No, es las candidaturas independientes no deben venir a crear un tema de inestabilidad política. No. Esa no es la idea. Ni a aportar puntos negativos. Ni tampoco aportar. ¿Cuáles puntos negativos tú entiendes que pudiera aportar? Antes de eso, perdón, para referirme a lo que decía Javier, con lo que estoy completamente de acuerdo. Inclusive nos lleva a una discusión interesante de por qué se puede inferir que el Congreso pasó tan rápido esa ley. Y es el tema de la fragmentación. Yo siempre dije que estoy de acuerdo con que al candidato independiente, inclusive hasta cierto punto claudicando un poco de mis creencias sobre cómo se debe aplicar de manera pura y dura las candidaturas independientes, porque es un derecho fundamental. Pero también estoy de acuerdo con que hay que sopesar estabilidad política versus aplicación de derecho individual y que se debe aplicar la regla del transfugismo a los candidatos independientes. Y eso estaba en el proyecto, ustedes lo mencionaron en la reunión en la que tú participaste, lo cubrió el diputado Elías Joaquín Chávez y lo cubrió la Junta en su proyecto. Y es que, y lo voy a poner como un ejemplo puntual, si Carolina ganara, un ejemplo, si Carolina ganara las internas, me gusta usar el ejemplo de una mujer ganando para ser candidata presidencial. ¿Por qué tú pones ese ejemplo? Es un ejemplo. Pero me parece mucho más agradable la idea de que una mujer pueda ser candidata presidencial y hasta presidenta que cualquier otro hombre. Pero bueno, el caso es que Carolina gana las internas, Javier. Pero hay otras aspirantes. Ahí voy. Vamos a ahí voy. Carolina gana las internas. ¿Qué pasa? De alguna forma, Wellington ganó, Eduardo Sanz Lobatón, David Collado, la misma Raquel Peña, la misma vicepresidenta Raquel Peña, entiende que tienen el suficiente apoyo popular para presentarse en unas elecciones como candidata independiente. Javier, ya ustedes no tienen ese problema. Porque ustedes son Leonel u Omar. Hoy. Ustedes son Leonel u Omar. Espérate. Pero eso ya trae un conflicto, Alberto, porque entonces ya tú estás haciendo que quien está dentro de un partido no acepte, no reconozca y haga lo que hizo Leonel, que se fue y dividió. Bueno, el caso del presidente Fernández es un caso muy particular. Pero lo que estoy diciendo, para terminar el ejemplo, es que en vez de un PRM tendríamos 5 PRM, pero eso es un miedo irracional, porque se vence si nosotros ponemos la regla de que el que participa en unas internas de un partido no pueda presentarse como candidato independiente. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Javier, puntos negativos hasta el día de hoy, o no negativos, digamos que tal vez... Desafíos al día de hoy, que ha venido a poner sobre el tapete esta propuesta de candidatura independiente frente a los partidos, o no a los partidos, vamos a utilizar la palabra al sistema, y en términos constitucionales, partiendo de lo que ya está establecido en la Constitución. Bueno, uno de sus desafíos, aunque es un tema también de derecho fundamental que establece nuestra Constitución, es la cantidad de candidatos que puede haber de forma independiente. Eso es un tema que detona de cierta forma la organización de las elecciones, la logística. Ya nosotros tenemos un sistema de votación en el que es manual, en el que no veo por el momento que la tecnología pueda adentrarse más de lo que está. Y bueno, es toda una situación, tú contar todos los votos el día de las elecciones, tú hacer pues el correcto ejercicio de determinar cuáles votaciones tienes. Y si tú
agregas más candidatos, eso es un tema que todavía se complica aún más. Entonces, creo que el control que debe de tener para la cantidad de ciudadanos que pueda pues presentarse es un tema que es un desafío. Y es un mayor desafío porque hay un tema de derecho fundamental. Alberto, como abogado, sabe que los temas de derechos fundamentales, eso es sumamente complicadísimo de tú poderlo regular. Hay un hilo muy fino que divide cosas que es complicado. Entonces, pero eso es un desafío. O sea, ya actualmente tú tienes 36 organizaciones políticas. Imagínate que, bueno, que en una demarcación existan que cada una de esas tiene que conformar una boleta. Por ejemplo, en candidatos a regidores y a diputados. Regularmente ahí los partidos procuran tener cada uno sus boletas. Imagínate, por temas de factibilidad, para ganar votos y demás. Representación y demás. Entonces, imagínate que de 36, 15 tengan boletas en regidores y diputados, pero entonces súmale a ellos por lo menos 10 o 15 candidatos más en cada demarcación. Es un tema, te crea una situación para la Junta Central Electoral y los ciudadanos que participan. El tema de del acceso de ciudadanos que tengan pues temas reñidos con la ley o que tengan el tema de lavado de activos y demás. Y eso es un desafío. Fiscalización, digamos. Eso es un desafío que no solo la tienen las candidaturas independientes. Siendo honesto, lo tiene el sistema de partidos actualmente. Que si tenemos las candidaturas independientes, entonces le agregamos un poco más de eso a todo el sistema. El tema ahí, repito, para dejarlo claro, es un tema de financiamiento, de temas ilícitos que puedan llegar, de ciudadanos que no tengan pues... ¿Qué pasa con el político? El político tiene una carrera regularmente que en su demarcación o en el país una trayectoria. Es conocida, tiene una trayectoria. Cuando tú tienes el candidato independiente, por ejemplo, en el caso de Alberto, es un ciudadano de trayectoria, un ciudadano que lo conocemos, es equivalente al que hace política. Él en su vida privada, en el ejercicio, pero eso es él, eso es una particularidad que no se va a convertir expresamente en una generalidad en el proceso, no tenemos esa garantía. Entonces eso es un tema que también tenemos ese desafío. Alberto, regular, partiendo de lo que dice Javier, los retos en este momento, regular el proceso con un desborde, digamos, de candidato, una boleta muy extensa electoral, el tema de la transparencia, financiamiento, o sea, ¿qué de bueno pudiese tener esta candidatura independiente fuera del sistema? O sea, porque tú, por ejemplo, Alberto Fiallo, quieres ser presidente. Tú aspirabas a ser senador, por ejemplo, correcto. Pero poniendo el ejemplo, yo quiero ser presidente, pero tú debes contar con un gabinete, con una estructura, y lo ideal sería, aún fueran independientes, tener candidatos que vayan afín con tu propuesta o con tus lineamientos políticos. ¿Cómo regular eso? Bueno, es que la sentencia se basa en sí mismo, que no podemos cerrar sin que Javier explique qué hacemos con la sentencia. Porque tenemos una sentencia de Tribunal Constitucional. Tú dices que no, pero tú como que estás muy contento del lío que tú has armado. No, para nada. Y yo no creo que ha sido un lío. Yo creo que esto ha sido una oportunidad de oro para tener un debate. O sea, tú has querido poner en jaque mate a los partidos. Tú estás peleando con el sistema. Yo quería ser candidato a senador. No, Nadia, no. Yo soy todo menos antisistema. O sea, yo no tengo ningún problema. Pero tú has venido a confrontar el sistema. No, pero yo valoro no solamente individualmente, yo creo que los partidos políticos, el 99% de su gente son gente capaz, gente valiosa. Yo tengo muchos amigos en la Fuerza del Pueblo como Javier, tengo muchos amigos en el PRM, no, para nada. No, y lo estableciste. Yo no creo en eso. Sí. No, yo creo definitivamente que los partidos políticos son absolutamente necesarios, son el pilar. Lo que yo no creo es que se debe limitar la posibilidad de que un ciudadano o ciudadana pueda participar directamente para ser candidato independiente. Y no, al contrario, si nosotros tenemos algo, y ambos lo resaltaron en momentos diferentes de este podcast, si algo nosotros tenemos de lo que tenemos que estar orgullosos y tenemos que cuidar es nuestra estabilidad política. Entonces, ¿cómo regular? Vamos a esto. 8,000 candidaturas en una boleta independiente, aparte de las candidaturas de los partidos políticos que de alguna manera son independientes, porque hay que contabilizarle su voto. ¿Qué? Oye, eso es... Y el método de Hunt, además, ¿dónde queda con las candidaturas independientes? Ahí lo detona completamente. Ahí vamos para allá. Eso es mareo. ¿Por qué? Ajualá, como dicen los dominicanos. Ajualá nosotros tengamos un despertar político y que muchos jóvenes y mujeres, y hombres también, pero principalmente jóvenes y mujeres, decidan participar en las elecciones conveniente, como candidato. Eso es democracia. ¿Por qué? Porque hoy tú tienes una regla y que tú dices, para tú ser movimiento, agrupación o partido,
que son las 3 formas de organización política, tú tienes que simplemente cumplir a nivel de apoyo popular, ¿ok? Hay otros requisitos. Para el nivel de apoyo popular, tú simplemente tienes que buscar firmas equivalentes al 2% de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones. Ya, esa regla aplica a todo el mundo. Entonces, decime a mí que en la elección del 2028 vamos a tener un hecatombe de candidatos, es decir, que también en la elección del 2028 pudiéramos tener 1000 partidos políticos y no 35. Entonces, lo que igual no es ventaja, y tú estás hablando de la igualdad. Ahora, que tú quieres pensar que tal vez tendríamos que subir el umbral, bueno, es otra discusión. Pero hoy el umbral, es decir, la cantidad de firmas para acceder, para constituir un movimiento, para decir, yo no voy a ser candidato a alcalde, yo voy a tener un movimiento, es el 2% de los votos válidos emitidos. Entonces, tendríamos una boleta, que de hecho se la ponemos más fácil, tenemos la boleta de los independientes y la boleta de ustedes, los partidos políticos. Ok. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo que hacen en otros países, donde tienen muchísimos más candidatos que nosotros. Tenemos que encontrar los mecanismos para que el ciudadano no pueda, porque Javier estaba diciendo algo que es muy importante, y eso fue algo que abordó el Tribunal Constitucional. El derecho a elegir no puede ser afectado, que es el derecho por antonomasia, por excelencia, porque es el derecho que configura todo lo que es la existencia política de un Estado. El derecho a votar no puede ser mermado, no puede ser violado por un derecho a ser elegible. Me explico. Tú no puedes tener tantas opciones que termine imposibilitando la posibilidad de votar del votante. Entonces, entre esos dos derechos, el que sobrevive es el derecho a votar. No es fortuito que elegir esté primero que elegido. Sí, claro, exacto. Pero ahí hay otro punto, y aquí quiero que ambos me den sus puntos de vista. Tú decías, bueno, todo aquel que va dentro de un proceso interno de un partido, luego entonces, si no gana, que no vaya por una candidatura independiente. Una regla de transfugismo. Pero ahí mismo tú le estás discriminando el derecho de lo que establece el propio artículo. No. No, lo que pasa es que si tú eres independiente desde que inició el proceso electoral. Bueno, ahí no está siendo un candidato independiente. Entonces, eso sí se debería entonces también establecer dentro del mismo marco regulatorio para que no se quede. Ahí tú te volviste un candidato independiente porque no fuiste electo en tu organización política. Y otro punto. Tú escogiste cómo en esas elecciones, tú escogiste cómo tú ibas a ejercer la vía por donde tú ibas a ser electo. Pero hay otro punto. Método de Hunt. El método de Hunt. Olvídate de eso. Pero también hay otro punto. Javier Pero ya la Fuerza del Pueblo ha propuesto la eliminación. El senador Félix Bautista presentó un proyecto. Lo ha propuesto el senador, no el partido. ¿Cómo? Claro, los legisladores tienen iniciativa legislativa. Aquí hay dos declaraciones. Esta es mi cámara. Aquí hay dos declaraciones fuertes. Primero, 2.500 millones de pesos y además los senadores a veces tienen iniciativas propias. Claro que sí. Bueno, pero deben tener iniciativa. Tienen iniciativa legislativa. Tienen que tener apoyo no del cuerpo de la dirección política, ¿no? No siempre pasa así. El legislador propone. Hay senadores que proponen y el senador Fernández, el presidente Fernández no. No, es un tema de organización, eso pasa en todas. Los legisladores que un senador presente y diputados, sin que lo sepa el presidente. Claro bueno, sí. Pero tú, claro si tú hubieses, se te hubiese permitido ir en una boleta como senador, tú ibas a hacer tus propuestas de manera independiente. Pero es independiente. Sí, pero independientemente de eso, tiene un presidente indiscutible, que es el presidente Fernández. Sí, pero acuérdate que los senadores y diputados, aunque son electos a lo interno de su partido para que representen esa marca dentro de la cuota que le correspondería por el voto general, también son electos por sus demarcaciones con necesidades propias y puntuales de la demarcación que lo elige. Por eso hay ocasiones en las que los partidos dejan libre a la votación al legislador. Déjame hacer. Claro, es así. Lo arreglé. Déjame hacerte un comentario muy interesante sobre eso. De hecho, tuve una experiencia con el mismo presidente Fernández. ¿Qué pasa? Tú dices, bueno, mira, es que si vamos a tener tanto independiente, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Es más fácil que se pongan de acuerdo. ¿Por qué? Porque el consenso va a ser el interés nacional. El consenso no va a ser lo que le interesa o lo que le importa a ese partido. Déjame terminar. El Tribunal Constitucional, cuando se creó con 13 miembros. Yo le decía en esa reunión, yo no sé, Javier, yo creo que tú estabas en la universidad, yo creo que en esa época. Estaba hablando del año 2009. Sí, estaba en la universidad. Estaba en la universidad. El presidente convocó, el presidente Fernández, antes de hacer la modificación o promover la modificación, convocó a una mesa de juristas. Y yo, de fresco, estaba ahí en el medio y le decía que me preocupaba, uno de los temas que me preocupaba era que eran 13 miembros, cómo se iban a poner de acuerdo. Yo decía que ahí nunca iban a salir la sentencia porque tenía una mayoría de 9. Está hablando del Tribunal Constitucional. Sí. No, señores, comenzaron a tirar sentencia al mes. Claro, obviamente el liderazgo del presidente Víctor Ray Guevara fue importantísimo. Pero lo que te quiero decir es que a veces uno cree que los organismos colegiados
terminan siendo como inoperantes por la cantidad de miembros que tienen, no. Y terminan al contrario, sacando mucho mejor producto porque obviamente es el producto del consenso. Pero ahí voy, eso depende mucho también, y aquí también creo que pudiese ser otro reto, Javier, y tú me dirás si tal vez una ventaja, y ahí yo te hablaba de que se colara cualquier cosa, más allá incluso del tema del financiamiento, que aunque tú planteas que no es necesario, acuérdate que también hay una estructura de logística, de representación de delegados, en el tema de la boleta, defender las actas, los votos, ¿Tú te crees, validar Nadia? todo eso. Y eso conlleva dinero, primero. Pero nosotros Y estamos en el lo 2026 otro protegiendo un papel con un Claro, palito. porque el voto, Manuel. Acuérdate que todavía aquí se aplica de que acta mata voto. Nadia, Corrígeme, Javier, si no es así. Nadia, mándame una transferencia. No, porque yo no soy candidata. Espérate, no, mándame una transferencia. Yo no soy candidata. Pero cuando si yo te digo mándame una transferencia, por la razón que sea, y tú me la mandas, Ah. ¿por dónde tú me la mandas? No vía electrónica. Sí, pero que aquí no es Alberto, electrónico. ese es un tema, Alberto, que amerita mayor Y profundidad. acuérdate lo que aquí pasó con el voto mira, electrónico. No, mira, y te voy a Lo poner que pasó con el voto ejemplo. electrónico fue la tosudez, la terquedad de una Junta Central Electoral que fue la que ocasionó esa situación. Mira, eso es un tema que tenemos que analizarlo profundamente. ¿El voto Es un electrónico? tema, sí, es un tema que es inclusive cultural. Aquí hay países en los que transmiten los resultados por teléfono. No, y como lo debe ser. y streaming. Pero no estoy hablando de países primermundistas ni No, europeos. para nada. Colombia tiene lugares en los que, lugares lejanos en los que, mira, Alberto sacó tanto, Nadia sacó tanto, Javier sacó tanto, Miguel sacó tanto. Y ese es el resultado. Exacto. ¿Tú consideras que en nuestro país nosotros podemos aplicar eso? Claro se que sí. puede. Nosotros no podemos ser maduros para una cosa y inmaduros para otra. Perdóneme. República Dominicana tiene un sistema bancario Alberto, increíblemente robusto que se sostiene en la tecnología. tecnología. Espérate. El sistema tributario dominicano se sostiene en la tecnología, en la oficina virtual. Entonces, no es cierto que nosotros no tenemos la capacidad. Y eso se pudiera transferir entonces ahora al tema de las votaciones, tomando La en cuenta la cantidad. La capacidad la tenemos. Ahora bien, no vamos a tener un sistema confiable. Y en las Y elecciones... con el precedente ¿Y cuál que es el sistema pasó. completo? Los 5,000 pesos que le damos a los delegados para que protejan el voto, sobre todo para que protejan el Bueno, voto. es que cada Por dirigente, Dios. porque te voy a decir una cosa, los partidos capacitan y eligen y depuran a sus delegados. No siempre, de hecho, por eso tú tienes los presidentes de mesa y los presidentes de colegio, que el liderazgo de ellos se traduce el día de las elecciones con los resultados que demuestran Pero ahí. espérate, un presidente de mesa, un miembro de mesa está haciendo una labor puntual, dividida. ¿Qué hace un delegado? Mira. No, garantizar que No, si no, hay no, cualquier no, no. error o lo que Revisar sea, con sus que se ojos, preste, Nadia, pero por que Dios. se haga la observación. Tienen una posición de garantía Eso lo hace la electoral para su tecnología, por organización. Porque yo te voy a decir una Mira, cosa. déjame decirte un punto. Son más los países del mundo que tienen en regresión el tema de la tecnología electoral que lo que las están aplicando, para que tengamos el punto claro. Y lo digo porque... ¿Dónde sería eso? La data nos da que Europa es completamente electronificada. Es decir, Estoy terminando mi tesis, con mucho gusto te la voy a enviar. genial. en donde, ¿Una tesis sobre eso? Sí, claro. Buenísimo. De mi No me la maestría, pierdo. de mi maestría en Ciencias Políticas No y me la Administración Electoral. Y ahí hago un recuento desde cuándo se está pues incurriendo en el tema de la votación electrónica automatizada, cuáles países lo tienen y cuáles han tenido eventualidades con ellos, cuáles han ido regresando. ¿Y cuál es a la través posición de de eso. Javier? ¿Cuál es la posición de Eso Javier? en términos de... Yo creo que nosotros tenemos que seguir con votación manual. Ahora, lo cuándo? que sí tenemos es que actualizar es el escrutinio. Ahí nosotros podemos hacer esfuerzos, que es y la no parte... puede ser de ambas formas. Hasta que tengamos una cultura y una confianza a lo tecnológico totalmente. Que el tema tecnológico, mira, es complicado porque primero la tecnología cambia demasiado con el tiempo. O sea, tú tienes hoy unas máquinas de votación que tú no sabes si en el proceso electoral que vienen en 4 años, que tú gastaste 3.000, 4.000 millones de pesos, van a ser factibles. Esa es la vida. Ahora bien, no, y en cuanto al tema democrático, no podemos escatimar esfuerzos. Además, O sea, eso es lo que garantiza el funcionamiento de un país. Y partiendo de que... ¿Cuándo lo vamos a tener, Javier? Perdóname, nadie. Yo creo que tenemos que seguir con votación manual. Pero es que eso... Ahora, Pero, repito, Javier, agregar la parte tecnológica en la parte del escrutinio. Ya se es tiene. La parte completa. Pero eso se canea y se manda. Si partimos de que, bueno, prevalece esta ley de candidaturas independientes y demás. No, espérate, tú le has hecho la pregunta. No te vayas. ¿Qué vamos a hacer con la sentencia del Tribunal Constitucional? Exactamente, ahí voy. Primero, convendría más, con la cantidad de candidatos que tendríamos, un sistema
tecnológico actualizado a los tiempos para facilitar y eficientizar el tema de los resultados. Sobre todo el día de la logística, el gasto del día de. Exactamente, porque entonces ustedes irían a la guerra sin armas. Pero una pregunta, Los ¿y partidos... es que tú crees que porque tengamos votación automatizada se pueden eliminar los no, delegados? No, yo lo que digo es que agiliza el proceso. Sí, es que los delegados pero solamente tuvimos votación automatizada en el 19. Pero que todavía no sabemos qué fue lo que pasó. Y aquí hubo lugares, señores, en el que votó el 100% de los electores de una mesa en un proceso interno en el que se unifican, o sea, la cantidad de electores en un colegio electoral, en unas elecciones normales, son 400 electores. Y en un proceso interno se ponen hasta 3 veces la cantidad de un colegio. O sea, habían 1.200 personas en un colegio electoral. No hay forma alguna de que vote el 100%. En ningún proceso electoral, ni siquiera donde hay votación obligatoria. Pero eso te arroja una advertencia, que la tenemos por la tecnología. Lo que no te arroja la advertencia es cuando esos delegados están ahí quitándole votos a los partidos chiquitos. Acta mata voto. Sí. Entonces, eso es mucho más depender todavía de una tarea tan básica como la observación de un ser humano en el mundo de la inteligencia artificial es un absurdo. Pero avanzamos mucho en el proceso electoral pasado con ese tema. Por ejemplo, con los observadores electorales que pueden colocar las organizaciones de la sociedad civil. Con ese tema se mejoró mucho. ¿Qué vamos a hacer con la sentencia? Menos incidencia en el proceso pasado. ¿Qué vamos a hacer con la sentencia y cuál sería la posición del sistema de partidos políticos? Bueno, la Constitución, que Javier ha sido bastante vehemente en defenderla, sobre todo por el tema de hacer algunos ajustes para que pudieran encajar las candidaturas independientes, prevé en el artículo 184 que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes para todos los poderes públicos y evidentemente el Poder Legislativo es un poder público. En ese proyecto de ley que le somete el Congreso, que le envía a la Cámara de Diputados, pero obviamente como una respuesta del Congreso al presidente, que está hoy en el escritorio del presidente, las consideraciones que yo no pensé que iban a ser tan guapas, honestamente, o considerando de la ley, dicen, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 788-2024, próximo considerando. En ella reconfiguró lo que tiene que ver con candidaturas independientes, declarando que la ley en este caso 2023, que modifica la 2019, prevé requisitos que son inviables para las candidaturas independientes. Y dice, eso prácticamente le dice al Tribunal Constitucional, eso no es lo que dice la Constitución, por eso la voy a eliminar. Eso hace el Congreso Nacional. El Congreso Nacional, ignorando lo que dice la Constitución, le está diciendo en su motivación, que debo hacer una explicación muy breve. O sea, que eso se está pasando por donde no pasa el sol. Está enfrentando, que de hecho, honestamente, Javier, yo hubiera sido más, digo, no te lo estoy diciendo, estoy conversándolo contigo, yo hubiera sido mucho más inteligente. Yo creo que está inteligente, o sea, elegante, por supuesto, pero está más inteligente, refiriéndome a que podría, a todos esos, digamos que todos esos mareos de los partidos, de que no va a haber forma, pero enfrentar directamente me lo encuentro inédito, algo completamente inédito. Déjame hacer una explicación muy breve. Hasta el 2010, en República Dominicana, porque ya en la región, ya esta discusión se había superado, la fórmula para saber cuando una norma o un acto enfrentaba la Constitución era una fórmula que se llamaba CCP. Contenido, competencia, procedimiento. O sea, tú violabas la Constitución solamente si una norma violaba el contenido de la Constitución como un derecho fundamental. La competencia, si por ejemplo el presidente Balaguer emitió el decreto del impuesto de salida, el que puede emitir leyes con impuestos se trata del Congreso. Y finalmente el procedimiento, que era por ejemplo cuando no se cumplía con el día en el medio o con el plazo, digamos que el camino de una aprobación congresual. La Constitución del 2010 nos trajo a su vez la Ley 137 que prevé cómo se infringe la Constitución, cómo se viola la Constitución. Bueno, se viola cuando una norma, un acto o una omisión viola el contenido de la Constitución, pero además cuando no se acata una sentencia del Constitucional. Cuando su interpretación, su aplicación o su implementación contradicen la Constitución. Espérate. O cuando cuando el acto restringe derechos. Entonces, ¿cómo tú me vas a defender frente al Tribunal Constitucional una ley que elimina un derecho que el Tribunal Constitucional ha dicho que es fundamental? En términos prácticos, lo que ha hecho el Congreso es eliminar un derecho como si hubiera mañana nadie eliminado el derecho a la salud o el derecho a la educación. Javier, en términos constitucionales, esta sentencia, dice Alberto, en mi buen dominicano, que eso se pasó por donde no sale el sol, aparentemente desconociendo todo lo que dice el Constitucional, apegándose a la Constitución. Desde el sistema de partidos políticos,
que también se apega a la Constitución y lo que establece. Entonces, ¿qué hacer con esta sentencia? Mira, yo creo que es un tema que queda sobre la mesa, más de allá de las candidaturas independientes. Y creo que... Porque abre otra brecha, además. Claro. Una discusión jurídica, constitucional y de poderes. No solo para otros temas que se puedan presentar mañana, a futuro o mañana mismo. O sea, es un tema que creo que tenemos que verlo porque no habíamos tenido ese choque desde la existencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué lo ocasionó? No habíamos tenido ese choque y eso está ahora sobre la mesa y es un tema que tenemos que definirlo y cortarlo ya, porque no pueden seguirse presentando otro tipo de situaciones al respecto. Desde mi punto, creo que también el Tribunal Constitucional tiene que revisar la forma en la que emite algunas decisiones. Creo que hay decisiones que van más allá inclusive de lo legal, que son sistémicas y que eso tiene su forma de aplicarse en un ordenamiento y en una democracia. Independientemente, o sea, que partiendo repito, de ahí tú dices que el tribunal en esta sentencia que emite se equivocó. No fue la forma correcta y lo viene haciendo con otras sentencias también. Creo que hay cosas que ameritan una mayor socialización, independientemente de que estamos hablando de jueces que hablan por sentencia. Pero estamos en un ordenamiento, en una democracia en la que las cosas tienen su fuente de consulta, ver cómo lo ven los componentes del sistema, para tú cuando emites una decisión sea lo menos agraviosa posible y que sea una decisión que pueda, que traiga una armonía en su aplicación y todas las puedan aceptar, independientemente de que las decisiones judiciales son decisiones judiciales y hay algunos que le va a favorecer y a otros no, pero estamos ante una decisión de otro carácter. Entonces, creo que en todo país del mundo y en todo escenario que haya como este, se toman mejores las decisiones. Entonces, creo que el Congreso de la República y el liderazgo político y el Tribunal Constitucional y por igual cualquier otro órgano que tenga en este caso, pues no hay uno que tenga la misma relevancia que el Tribunal Constitucional porque es el Tribunal Supremo. Es el máximo. Pero sí hay otros organismos que tienen, por ejemplo, tienen iniciativa legislativa, como es el tema judicial, la propia Junta Central Electoral para temas electorales. Creo que es un momento propicio para que nuestro liderazgo político pueda ver este tema y no pueda nuevamente tener a lugar un choque como este en nuestro ordenamiento. Porque tú dirás lo siguiente, bueno, el legislador está conculcando un derecho, pero el legislador también ha ejecutado un derecho que tiene. Exacto. Porque ha modificado una ley. Exactamente. Y está facultado para ello. Y la misma Constitución lo establece. La Constitución le da esa facultad. Entonces, o sea, es un tema que tenemos que analizarlo y es para que tú veas lo que pongo sobre la mesa. Cómo se deben de tomar las decisiones. Porque eso va más allá de que tú tienes esa facultad y yo tengo esta. Pero y lo que establece la Constitución como tal y cómo habla el juez por una parte y cómo lo interpreta el legislador por otro. Tú dices que hay un límite. Sí, claro. El artículo 74 de la Constitución del 2010 nos habla cuáles son las reglas para interpretación y aplicación de los derechos fundamentales. Y efectivamente, como dice Javier, el legislador es el único que puede tocar un derecho fundamental y tiene un límite, el contenido esencial. Tú no puedes tocar el contenido esencial del derecho y aquí se lo está llevando de cuajo. Y hay otro tema que está sobre la mesa, o sea, cómo el Tribunal Constitucional emite sus sentencias, en las cuales en algunas ocasiones legisla, y esta es una de ellas. Bueno, pero no hay yo nada creo que decir, Charles Evan Hughes, expresidente de la Suprema Corte Norteamericana, senador de Nueva York, decía que la Constitución no es lo que ella dice, sino lo que los jueces dicen que ella dice. Bueno, yo creo, mis queridos, que esto abre el debate a otros temas, entonces, que pone en contexto la Constitución, incluso hasta de una posible reforma, que a la gente no le gusta por todo lo que eso ha conllevado a través del tiempo, pero que pone de manifiesto ciertas debilidades y de independencia y de conocimiento incluso de quienes están al frente de los poderes para que se cumpla. Pero eso será en otro episodio de Más que Política Podcast. Yo quiero agradecerle a ambos, de verdad que sí, para poner sobre la mesa el debate de este tema que crea mucha controversia y que también amerita otro episodio más. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Saber cómo se debate un tema, que vean este podcast. Así es. Esto es Más que Política Podcast. A ti gracias por crear estos espacios de discusión y obviamente siempre con muchísima altura con Javier. Claro esta es tu casa. A ustedes, Más que Política Podcast será hasta otro episodio donde estaremos con ustedes. Muchísimas gracias.